Bueno, mi hermano, Dios le bendiga. Este es su programa T-Five 21, examinándolo todo y reteniendo lo bueno. Nuestro hermano Robert Paul, Manuel Suárez, nuestro invitado de hoy, Isaac Coplin, y un servidor, Bruno Smith, esta noche. Tuvimos a nuestro hermano Coplin hace unas semanas como invitado especial. Ya como es la segunda, y él no es especial, es parte de nosotros. Esta noche vamos a hablar entre nosotros temas de importancia, cualquier tema que ellos quieran. Pero yo tengo un tema que lo sugirió en realidad mi esposa. Eso ahí mismo, para dejarle saber a los oyentes, el hermano Bruno Smith es casado, por si alguno no lo sabía. Mi querida y estimada esposa, Walkiria Pool. Y es cuidado con el Dios me dijo. Eso fue un enlace que yo mandé, pero que yo y ella como que no coincidimos en eso. Y posiblemente que Coplin tampoco coincide en eso. ¿Qué usted creen del Dios me dijo? Pero antes de empezar en ese debate o en hablar sobre eso, en este conversatorio, yo quiero decirle a todos los que nos están viendo que por favor se suscriban al canal de YouTube y al Facebook. Yo sé que hay muchas personas que nos ven, pero no están suscritos. La suscripción y el darle like a estos videos nos ayuda mucho. Amén. Entonces, Dios me dijo. Hay mucha gente que dice Dios me dijo. No es que yo no crea que Dios le habla a la persona, pero muchas veces el Dios me dijo es un poco manipulativo. Porque vamos a suponer que el hermano Coplin como pastor diga, Dios me dijo que esto se debe ser así. El miembro, ¿qué va a hacer? Porque fue el Dios que le dijo. Entonces hay gente que lo usan así de forma manipulativa. Hay otra gente que no lo usan de forma manipulativa, pero es un poco difícil, porque si yo le digo a alguien, Dios me dijo, en ese momento se acabó la conversación, porque yo no puedo decir absolutamente nada, porque si fue Dios que le dijo, ¿qué yo puedo decir? Entonces, ¿cómo podemos saber que una persona en realidad Dios le dijo algo? Y el que recibe ese mensaje de Dios, que Dios te dijo, cómo tú debes usar esa información, cómo tú debes pasársela a otro. Yo no sé si ustedes tienen alguna otra más pregunta alrededor de eso, pero si alguien puede comenzar con ese Dios me dijo. Déjame comenzar mencionando que en una ocasión vinieron a mi casa dos personas de las que sabemos que siempre tocan las puertas, y ellos vinieron y comenzaron a hablarme acerca de su religión. Entonces, una de las cosas que ellos me dijeron, que yo lo que tenía que orar a Dios y Dios me iba a decir que esa era la verdad. Y de hecho uno de ellos me dijo que hizo lo mismo y Dios le dijo. Entonces yo le dije, bueno, basado en la palabra de Dios, esto que usted me están diciendo no es así. Entonces uno de esos me dice, ¿cómo es posible que él te está diciendo que Dios le dijo y tú vas a desmentir el peligro? Entonces yo creo que a raíz de lo que ellos me dicen, y veímos como el hermano Bruno formula esta pregunta, es que muchas personas tienden entonces a sentirse abrumados, dos, a no querer debatir ese punto, porque si Dios me dijo, entonces, ¿qué vamos a hablar en contra de esto? Pero una de las cosas más específicas es que todo Dios me dijo debe ser filtrado a través de la palabra de Dios. No hay duda que estamos frente a un tema de un interés pues muy relevante. Es un tema que necesita ser analizado. Yo creo que la audiencia necesita ser edificada, sobre todo en tiempos en que se está viendo tanta confusión, sobre todo en momentos en que esa frase parece ser tan frecuente. Sin embargo, no vemos el aval, no vemos el respaldo en la mayoría de las ocasiones cuando alguien dice, Dios me dijo. Cuando vamos al contexto de la escritura, nosotros nos damos cuenta que no hay duda que Dios habla. No, o sea, no hay la menor duda de que Dios habla a su pueblo. O sea, hay toda una evidencia de que
Así Dios lo hacía con sus siervos en la antigüedad, así lo hizo el Señor con sus discípulos y actualmente Dios sigue hablando a su iglesia. El problema viene cuando yo quiero patentizar mis caprichos, mis pretensiones bajo el argumento de que es Dios el que me está diciendo. Y yo creo que todo cristiano que ha conocido un poquito del Señor es cuidadoso al atreverse a decir esta expresión. De hecho, cuando los profetas en los tiempos antiguos decían, así ha dicho Jehová, bajo esa expresión, así ha dicho Jehová, ellos podían acarrear la muerte. De hecho, el que se paraba bajo esa expresión, las personas escuchaban atentamente lo que estaba proclamando, y si eso no se cumplía, tal persona moría apedreada. De manera que hoy a la ligera se está viendo mucho. Dios me dijo, de tal manera que está perdiendo hasta credibilidad, porque la gente está viendo como que no, eso es una frase, un cliché, eso es una frase que se dice como para querer dar autoridad o dar un fundamento a lo que se quiere pretender. Entonces, hay que cuidarse. Es cierto que el Señor sigue hablando al día de hoy, pero también es cierto que Él no vive hablando en todas las cosas, ni con todo el mundo, y que cuando Él habla, lo que Él dice se cumple. Eso sobre todo. Hay un libro interesante que se titula Los que falsificaron la firma de Dios, que habla de ese tema. Los que falsificaron la firma de Dios habla de que hay personas que sus pretensiones, sus propósitos, se lo atribuyen a Dios. Y entonces, ¿qué sucede? Cuando alguien le dice a un hermano, mira, tú debes de dejar X o cual cosa, o debes de tomar esta decisión por esta vía, porque fue Dios que me dijo. Entonces, ya la gente se siente intimidada. La gente dice, no, pues yo no quiero faltarle a Dios. Entonces, nosotros tenemos el Espíritu de Dios en nosotros. Hay que sopesar las cosas, hay que filtrarla por la palabra, pero también debemos tener nosotros ese discernimiento. Amén. Yo quiero añadirle a eso. En Primera de Juan, capítulo 4, verso 1, y la Biblia nos manda siempre a probar los espíritus. Y no es un pecado que usted pruebe los espíritus. También en Primera de Tesalonicenses 5:20 dice que no podemos menospreciar la profecía, pero en el 21 dice que todas las cosas tienen que ser examinadas. Ahora bien, hay un concepto de este tiempo muy mal interpretado, porque hay gente que parece como que tiene un teléfono y que ellos marcan y siempre Dios le está diciendo. Entonces se convierte en un relajo. Y nunca un Dios me dijo puede ir por encima de un escrito está. ¿Qué sucede? Todo esto hay que tomarlo en un balance, porque el problema de a veces irnos a los extremos es el otro. A veces la gente, sabemos que hay una farsa de sinvergüenza, lobos rapaces, que están manipulando a la gente. Es como una hermana, un varón fue a predicar y una hermana le dice, o el profeta le dice a la hermana, dice el Señor que te tiene un esposo. Entonces el pastor le dice, hermano, ¿y qué vamos a hacer con el que ya tiene en la casa? Tenemos que darnos, sí, nos reímos, pero es una gran realidad. ¿Sí? Tenemos personas que viven de eso, se dedican a eso. Y hay gente, mi hermano, que hace poco a mí me llama una hermana y me dice, hermano Coplín, ore por mí porque necesito que Dios me hable. Y yo le dije, hermana, pero lea la Biblia. Entonces ella quería que entráramos en un tiempo de oración para ver qué rema me bajara. ¿Tú me entiendes? Si Dios me da una palabra para usted, yo la llamo y se la digo, pero no tenemos que usar manipulaciones. Como hoy en día se ha habido un mal uso de los dones espirituales, ¿verdad? Principalmente con lo que es la palabra profética. Pero está el otro extremo de unas iglesias que satanizan. Oye bien, hay iglesias que satanizan principalmente ese don de profecía. En Primera de Corintios, no me equivoco, en el capítulo 11 o 12, Pablo habla, cuando habla de la profecía, habla algo bien tremendo. Que mientras una persona, los demás tienen que juzgar, los demás tienen que estar atentos.
¿verdad? En nuestra iglesia, hace poco me tocó un caso con una persona que yo no sé ni dónde venía y quería estar imponiendo mano, y vino una mujer y le dijo, aquí no, porque aquí, ¿verdad? Es un orden que hay. Y si usted siente dar una palabra, hable con el pastor, y el pastor, conforme sienta por el Espíritu, ¿verdad? Hacerlo, le puede dar quizá la oportunidad, le dice a la hermana para, tú sabes, darle a entender a la hermana que tiene que tener cuidado. Es más, tú añadiste algo, aparte sea apedreado. En la antigüedad hay un pasaje que dice que cuando el profeta habla y no se cumple, fue porque el Señor no ha hablado nada. Deuteronomio 18:22. Exactamente, esa palabra es bien clara. Y por cierto, entre los testigos de Jehová, los adventistas y ese tipo de doctrinas, si tú te pones a ver su trasfondo histórico, han sido religiones formadas bajo profecía. Porque Russell profetizó que Cristo venía en 1914, después la cambió a 1916, después la cambió a 1918, después la cambió a 1921 y después la cambió a 1924 y después la cambiaron a 1975. Y ahí nos damos cuenta a lo que el apóstol Pablo le dice a los Gálatas, que a un ángel venga del cielo y te habla otro evangelio, eso es anatema. Pocas palabras, toda revelación, toda palabra profética tiene que pasar por las escrituras. Si a mí alguien me dice algo que está en contra de lo que dice la palabra, yo tengo que rechazar eso. Pero claro que si Dios habla con el hombre, no con el relajo que tenemos en estos tiempos, pero yo siempre creo que el que hizo la boca, tú no le puedes impedir que no hable. ¿Y cómo? Porque hay gente que lo hacen deliberadamente para manipular o saben lo que están haciendo. Hay otra persona que genuinamente creen que Dios le está hablando. Por ejemplo, alguien que estaba en un estudio y dijo que él sintió de Dios decirle a una persona que ella iba a tener un hijo. Pero pasó el tiempo y la muchacha no tuvo hijos. Él tuvo que ir a pedirle perdón a la muchacha y decirle por lo que él hizo. Entonces hay gente, ¿cómo tú te puedes examinar a ti mismo y saber si Dios te está hablando o no? Especialmente en cosas como esa. Por ejemplo, que Dios me dijo que tú vas a tener una iglesia grande. Eso no está en contra, que yo sepa, de nada en la Biblia. Yo no puedo decir, bueno, la Biblia dice esto. ¿Cómo yo me puedo examinar yo mismo a saber si Dios me está hablando, sí o no? Sí, mira, antes de tocar ese punto, te quería decir que en los últimos 250 años, las grandes sectas que se han levantado con ese Dios me dijo. Y cuando ellos dicen Dios me dijo, pues entonces no hay argumento en contra de eso. Y de hecho, esas doctrinas o esas iglesias subsecuentes a ese fundador todavía miran a ese hombre básicamente como un enlace entre Dios y los hombres, un intermediario. Y obviamente esas agrupaciones que el hermano Coplin mencionó, además de eso los mormones, esas sectas comenzaron con un Dios me dijo. Now, ese Deuteronomio 18:22 que estaba refiriendo el hermano Coplin, que decía que si un profeta hablara y no se cumpliese lo que dijo el tal profeta, no ha hablado de Dios, no le tengas miedo, porque hoy día amedrentan a las personas con una profecía. O sea, si tú no estás escuchando lo que yo te dije, Dios me dijo, entonces entra un miedo, pero entonces la palabra de Dios dice, espera el cumplimiento de la profecía, y si no se cumple, pero el Deuteronomio 13 lo pone un poco más allá. Dice, cuando se levantara en medio de ti profeta o soñador de sueño y te anunciare señal o prodigio, y si se cumpliere la señal o el prodigio que él te anunció, eso es tremendo, porque aquí está diciendo si se cumpliese, pero mire lo que está pasando, la señal o el anuncio está en contra de lo establecido, porque diciendo vamos en pos de dioses ajenos que no conociste y sirvámosle. En otras palabras, que Dios me dijo va en contra de la palabra establecida, y ese Dios me dijo es posible que el enemigo de una forma u otra haga que se cumpla, pero ya está en contra de la palabra de Dios. Y yo he puesto mucho este ejemplo de que tú eres una persona casada y viene alguien y te dice, mira,
el domingo que viene yo veo una mujer vestida de rojo que viene y es tu esposa. Bueno, eso es fácil del demonio hacer eso, del enemigo hacer eso, cumplir eso. Pero ya tú tienes una esposa, tú no puedes ir en contra de lo establecido. Quiero antes, por si Manuel va a decir algo, quiero contarle una experiencia que pasó un hermano en Orlando. Dice que él llega a esa iglesia, ¿verdad? Él nació, él estaba apartado. Y él llegó a una iglesia en Orlando, pero notó que el predicador que iba a ministrar estaba muy serio. Bueno, la iglesia, imagínate, pentecostal tradicional, ¿sabe? Puro avivamiento, mucho, gloria a Dios, hablando en lengua, danzando. Un mover, ¿verdad? Que entre nosotros los pentecostales es parte de nosotros, principalmente los caribeños. Pero él ve que el predicador, ¿verdad? Como que no le ve que se envuelve a la adoración de la iglesia. Y bueno, el hombre empieza a predicar un mensaje que teológicamente, ¿verdad? El hombre estaba hablando, pero una palabra tremenda. Él ministró y dijo 20,000 verdades, las cosas ministradas. Y al final de él terminar, dijo, verdaderamente aquí nadie tiene visión. Esto pasó en Orlando, Florida. Aquí nadie tiene visión. Porque yo soy un satanista, y se quitó la camisa, sus tatuajes de satanismo. Y digo, yo aquí he hecho de todo, he puesto manos, he predicado un sermón, y aquí quizás los teólogos que hay han aplaudido mi sermón porque saben que está bien explicado, bien trazado, con profundo conocimiento, pero usted no tiene ninguna visión, porque yo vine aquí con el propósito de destruir esta iglesia. Oye, bien, bueno, ahí se levanta el pastor. La gente tuvieron que llamar a la policía porque el hombre al quitarse la camisa, tú sabes, causó un poco de escándalo. Y el muchacho me está contando que él estaba ahí. El que a ti te digan algo que quizás es verdad, no necesariamente Dios te lo ha mandado a decir. Yo tuve una experiencia que yo trabajaba en Puerto Rico con un catcher de los Yankees, Eduardo, no me acuerdo cómo se llamaba. Él tenía un restaurante en Isla Verde y había un muchacho allí que era santero. Y él me dijo a mí, Dios, mira cómo me dijo, Dios te va a sacar de Puerto Rico, te va a llevar a Estados Unidos. Me dijo, y yo mismo, ahora mismo estoy viendo 2 maletas. Y mira, yo me fui de Puerto Rico con 2 maletas. Dios sí me trajo a Estados Unidos. Y él en esa parte, como que cuando, o sea, yo le dije, yo me tengo que ir de viaje, que renuncié, quiso dar como a entender, tú sabes, que fue gracias a su inspiración y su revelación. Y yo le dije, o sea, para pagarle el supo, le dije, no te preocupes, que si el Señor usó la mula de Balaam, que no oró ni ayunó, Dios puede usar hasta el mismo diablo para confirmar que Dios me ha llamado. Bueno, y ahí como que empezó el relajo en el trabajo. Y yo le dije, eso no determina, ¿sabes?, el plan de Dios a mi vida. El que a mí alguien me diga verdad. Mira, hay gente que, bendito sea el Señor, continuamente me han llamado y que el Señor me dijo, porque mira, mi pastor un día trajo una charla en Puerto Rico de los 3 tipos de profecía, y este es bien importante que la apunte. Está la profecía del Espíritu, que Dios verdaderamente te habla a través de una persona. Está la de la emoción, que no es mala. Y todo el que hemos empezado en el ministerio, siempre hemos tenido esos procesos de emoción. Porque si tú te vas a Primera de Reyes, en el capítulo 18, cuando Elías hizo que fuego descendiera, Jehová en ningún momento ahí le dijo que matara a los profetas. ¿Usted ha leído ese pasaje? En ningún momento Dios le dijo a Elías, mata a profetas, coge el machete y arranca cabeza. Muchas veces nosotros, yo tengo una conferencia que se llama La unción y el carácter. Y muchas veces, porque yo estoy en la unción, es como cuando a veces el predicador o el devocional, ya Dios hizo lo que iba a hacer, pero tú quieres seguir. Porque tú entiendes que la unción te cogió y tú quieres seguir. Hay predicadores que tú te das cuenta que llega un punto como que el sermón está pero tremendo. Hay un punto como que ya, ¿sabe? Que era el momento que ya debió de parar el predicador, pero el predicador le entiende que como Dios lo ha respaldado en todo ese momento, quiere excederse a las emociones. Y esa profecía la podemos ver en Nehemías. En una ocasión a Nehemías le dijeron, ¿verdad?, que no se pusiera la construcción del muro, que Jehová había dicho. ¿Por qué? Porque el profeta que le habló se amedrentó por las amenazas.
Y quizás no, él no habló de parte del diablo, pero habló de la emoción. Y Nehemías le dijo, pero Dios no es loco, Dios a mí me ha hablado y yo no soy cualquier hombre para venirme a amedrentar. Ahora está la profecía también de la carne, que cuando la gente tristemente, ¿verdad?, está en completa carne y empiezan a hablar cosas, ¿verdad?, que están en contra de la palabra del Señor. Mire, hay profecía que la gente te ve llorando y como sabe que tú necesitas una palabra en su emoción, te dice, mira, el Señor te dice que no temas, que ese problema se va a resolver. Sí, la persona no es, por eso no está en la carne. Fíjate, por eso la persona no está en la carne. Si no, vamos a poner un ejemplo, tú me llamas a mí, que tenemos una confianza, me estás contando un problema y puede ser que yo como amigo ore y sienta, ¿verdad?, en el dolor del hermano, te diga, mira, Robert, el Señor te dice que Él está contigo, amén. La Biblia dice más de 366 veces que no temas. ¿Tú me entiendes? Entonces, por eso es importante entender que los extremos es lo que tiene al evangelio de estos tiempos, a las iglesias, la tiene de controlar. Porque está el otro extremo de que no creen en nada. Yo he ido a iglesia, yo fui a una iglesia bautista una vez, mi hermano, me pusieron a predicar, me dijeron que yo no podía hablar lengua, que yo no podía brincar y que yo no podía vocear y que ellos no creían en profecía. Por eso nosotros tenemos que tener cuidado con los dos extremos. Manuel dijo algo muy tremendo. Nosotros tenemos que siempre escudriñar estas cosas, pero a la misma vez que le escudriñamos, no podemos decir que en este tiempo Dios no habla. Es como alguien me dijo a mí un día que los profetas llegaban hasta Ágabo, hasta Juan. Y yo le expliqué, claro, los que profetizaron acerca de Jesús, pero hay una, y dice claramente, y había cierto profeta llamado Ágabo, y le da una palabra diferente a la que profetiza ahora, diferente a la que profetizan los profetas que estamos viendo en redes sociales. Ágabo le dijo al apóstol Pablo que iba a padecer por Cristo. La diferencia de hoy, que el profeta de ahora, el profeta de agua dulce, es como Ananías en los tiempos de Jeremías, no sé si se acuerda de eso. Todo el que Dios le habla es profeta. Bueno, yo lo catalogo que todo el que predica la palabra, da el mensaje de Dios, es un profeta de Dios. Tú sabes, porque Dios nos habla de diferentes maneras. Y la primera manera que nos habla es la palabra. A eso vamos, precisamente a este punto. ¿Qué es lo que está sucediendo? Porque esa abundancia de personas proclamando y diciendo y convirtiéndose eso en una tendencia, el Dios me dijo, eso obedece a un ambiente que lo que está buscando es eso. Entonces, tenemos nosotros creyentes que su único móvil es desplazarse a escuchar esas personas que están expresando que Dios le ha dicho. ¿Por qué? Porque es lamentable, pero le dan más crédito a ese Dios me dijo que a la palabra de Dios, que es la verdad profética. Entonces, cuando hay una comunidad de creyentes que no valora esa palabra profética, se mueve por cualquier viento y pone en un sitial más alto lo que ha dicho ese tal profeta, que muchas veces la profecía tú le examinas y no se cumple ni una, y después que pasa de decir profecía, muchas veces hay que hacer una reunión a puerta cerrada. Yo he estado en cultos que hay que hacer reuniones de puerta cerrada después que cierto, entre comillas, profetas han dicho su profecía, porque la gente queda confusa, los esposos quedan confusos, y un desastre. Y hay que hacer una reunión a puerta cerrada. ¿Para qué? Para desmontar y comenzar a decir, no, eso es antibíblico, y todo ese tipo de cosas. Entonces, el argumento es el siguiente, y yo le hacía una pregunta en cuanto, ¿qué tal si ese que está diciendo el Dios me dijo, cree que verdaderamente Dios le está diciendo? Entonces, yo como hombre de Dios, como mujer de Dios, la persona tiene que tener mucho cuidado de no dejarse traicionar por sus emociones. Pero fíjate, Manuel, por eso es importante, y anoche yo estaba viendo un debate
Es un tema bien controversial, pero vi mucha sabiduría en las dos personas debatiendo. Pero hay algo tan importante que dijo una de los debates, de la que está debatiendo. Antes, no sé si ustedes son vieja escuela, pero yo que soy vieja escuela, tú te acuerdas que tú aceptabas a Jesús como tu salvador personal y antes de llevarte a las aguas te llevaban un proceso, ¿verdad? Principalmente te enseñaba en algunos movimientos, ¿verdad? Por lo menos las 16 verdades fundamentales, ¿verdad? Y hoy en día hemos tenido toda esa secuencia de profetas y de seguidores, porque hoy en día los pastores se conforman con dar 5 clasecitas. Ahí ya al mes tuve un chorro de gente yendo a las aguas y después a los par de meses un chorro de gente que está predicando, después al tiempo un chorro de gente que hasta son lanzados al ministerio. ¿Por qué? Por falta de formación. Yo, en la epidemia que hay ahora, yo culpo mucho, fíjate, al cuerpo de líderes que está liderando concilios, organizaciones, iglesias. ¿Por qué? Porque muchas de las personas que estamos teniendo ministrando son personas que no han tenido fundamento. Y al no tener fundamento, estamos teniendo este problema que se ha salido de las manos en estos tiempos. Y hoy en día tenemos gente que tú lo ves que ellos se autoproclaman en la red. Profeta fulano, profeta sultán, profeta que no se han sometido nunca a un pastor. Nunca gente que ni se congrega, Gente que ni se congrega. Y si tú te pones a dar cuenta, tú sabes, porque mira, la importancia de la formación es que te ayuda, te enseña, te corrige. Quizás yo en mis principios, ¿verdad? Cometí muchos errores como todo predicador. Toda persona llamada al ministerio en los primeros años cometemos demasiados errores. Y hay dos cosas que ayudan al hombre, decía un predicador. La relación con el Espíritu Santo y la experiencia de los años. Yo no soy el Coplín de 15 años atrás. ¿Verdad? Uno va madurando. Yo me acuerdo cuando yo era niño, que yo era tocado de esa forma de 11 o 12 años. Yo me acuerdo que fui a una casa y el Señor a mí me habló y me dijo que le dijera al hombre que deje de adulterar. Mi hermano, aquel hombre casi me ahorca. Hoy en día sí, y era verdad, él estaba en pecado, pero primero no fue el momento. Estábamos en una comida de acción de gracia, tú sabes, pero yo era un niño. ¿Cómo yo voy a saber? Yo no me puedo controlar eso. Ahora, el Señor sí me lo habla, pero ya yo sé con una sabiduría, tú sabes, más ética. Coplín, yo creo que una de las cosas también es que en las iglesias se da mucho de que las personas quieren hablar en lengua y eso no está mal, pero no buscan también el don de discernimiento, que es muy importante en este tiempo. Muy, pero muy importante, porque mira, esa iglesia que tú mencionaste, que el hombre era un satanista, pese a que él estaba diciendo verdades, un don de discernimiento entiende de una vez esa persona no es de Dios. Fíjate que esta niña que se acerca al apóstol Pablo y dice, estos son los siervos del Dios viviente que llevan la palabra. Ella estaba diciendo una verdad. Pero ella no decía síganlo. Fíjate que ella no dijo síganlo. Sí, pero se daba el hecho de que ella estaba diciendo una verdad. Pero Pablo discierne lo que estaba. Y oye, una persona hoy día me imagino que se sentiría halagado por ese tipo de palabras, sin importar la fuente. Pero Pablo inmediatamente dice que echó fuera ese espíritu, y ella está diciendo, lo que ella estaba diciendo era como Dios me dijo. Y estaba diciendo una verdad. Y dice que esta mujer era una divina. Hay muchos contextos teológicos. Algunas personas dicen de que bajo el imperio romano un emperador realmente era conocido como un hijo de los dioses o un dios. Ella se estaba prestando a poner a Pablo en ese mismo eslabón, pero pues sea ese o no el trasfondo, sabemos que no estaba hablando a través del Espíritu Santo. Él estaba hablando y era porque un espíritu de adivinación. Y una de las cosas que también quiero señalar, que el espíritu de adivinación está tratando de suplantar el don de ciencia.
Y muchas personas en las iglesias, una persona con el llamado don de ciencia, y a veces no es el don de ciencia, puede decir lo que está aconteciendo a una persona en un momento dado y de una vez ya está cautivado. Pues oye, me dijo lo que está pasando en mi vida, me mostró lo que está pasando en mi vida y todo eso. Pero nosotros vemos que esta niña le dice lo mismo a Pablo, exactamente lo que estaba pasando. Entonces, el don de discernimiento y el tener el Espíritu Santo en nuestras vidas constantemente es de suma importancia. Y en estos tiempos en que vivimos, mis queridos hermanos, mucho más. Mucho más. Hay personas que están en la iglesia brincando y a veces no es con el Espíritu Santo. Entonces, el don de discernimiento es sumamente importante. Tú sabes que hay personas que dicen Dios me dijo, y ellos saben que lo que ellos dicen que Dios le dijo está en contra de la palabra en cierta forma. Sin embargo, ellos dicen Dios está haciendo nuevas cosas hoy. ¿Y quién eres tú para contradecir el Espíritu Santo? Pero volvemos a lo mismo, hermano Bruno. Nunca un Dios me dijo puede ir por encima de un Cristo está. Pero el problema existe, Coplín, de que ahora lo están aceptando así. Pero volvemos porque estamos teniendo una generación sin fundamento. Mira, exacto. Ese es el problema. Estamos teniendo entonces, mire, yo voy a traer una historia para que nosotros veamos hasta dónde llega el atribuir algún hecho a Dios para neutralizar cualquier crítica, neutralizar cualquier debate en contra o justificar el hecho. Un momento terminado, esto quedó registrado en el mundo de los deportes. Maradona, jugando un partido, una serie mundial muy famosa. Maradona anotó un gol metiendo la mano. Él metió la mano claramente y metió el gol. ¿Sabe qué sucedió cuando le preguntan a Maradona que qué pasó? Maradona dice abiertamente, no, eso fue la mano de Dios. Ese gol fue la mano de Dios. Estoy trayendo un evento que da hasta risa y que fue en el ambiente secular, pero mire cómo la mano de Dios ya neutraliza cualquier argumento. No, si fue Dios, entonces eso fue un milagro, no que él metió una mano. Entonces, ¿a qué voy con esto? La moraleja es la siguiente: cuando la gente atribuye lo que está haciendo a Dios, lo que está queriendo decir es, no puedo ser señalado, no puedo ser cuestionado porque esto fue Dios. Entonces, yo veo detrás de esto, de los ministerios, de los ministros de hoy, también una falta de sinceridad y también un asunto del fundamento, del no conocer al Dios que estamos sirviendo. Porque pasa con todo el que está ministrando. En un momento determinado, Dios te puede dar una palabra para alguien, pero no significa que cada vez que tú vayas a ese lugar tú vas a tener palabra para todo el mundo. Pero entonces ahí viene la presión del ambiente, que la gente está en expectativa. Oh, mira, ese fue el joven que le dijo la palabra profética a fulano y se cumplió al pie de la letra. Vamos para allá porque él viene con más palabras. Hermano, sea sincero. Esta noche Dios ha hablado por su palabra y punto. El trabajo de la predicación no es incompleto. Muchas veces pensamos, yo di un mensaje, me centré en la Biblia, pero falta como algo. Déjame entonces yo profetizar un poco. No, respétese. Mira, oye. Pero muchas veces en la pancarta que se llama, anunciando el evento, ellos ponen esta noche habrá sanidades, habrá esto. Eso se ven ahora obligados a hacer sanidades, obligados a dar profecía. Dime, Robert. Oye, mira, por ejemplo, lo que Coplín estaba diciendo anteriormente acerca de los profetas de hoy día. Las personas que se llaman profetas de hoy día, ellos sostienen que ellos tienen el mismo nivel de revelación que los profetas bíblicos. Si una persona tiene el don de profecía, usted va a ser usado en el don de profecía cuando el Espíritu indique. Pero cuando tú te llamas a ti mismo profeta, cuando tú vas a predicar, tú tienes la presión sobre ti de que tú eres un profeta. Y la gente quiere oír que tú le des profecía. Y entonces hay muchas personas que comenzaron bien,
Pero ahora llaman a gente que ellos solo ven una pareja, no le ven hijos. Dios me dice que te va a dar hijos. Entonces, deja que Dios si Dios te habla, no hay problema. Pero, mis queridos hermanos, cuando el canon de la escritura se cerró, de ese momento para atrás, mal contado, tenemos unos 80 profetas, aún con la escuela de los profetas. Y ahora que tenemos la palabra de Dios compilada, que tú puedes ir a la palabra y Dios te va a hablar, hoy por hoy hay más profetas que en los tiempos bíblicos. Pero fíjate, hay una diferencia. Oye, antes de Coplín hablar, oye esto. En un tiempo donde realmente el profeta era la boca de Dios, había menos profetas que en el tiempo de ahora. Y la gente, mis queridos hermanos, siguen buscando, aquel fulano habla, déjame ir para que me hable. Y la Biblia cogiendo polvo. La Biblia cogiendo polvo. Entonces, veo lo que Coplín dice acerca de la falta de fundamentos. Mira, cuando nosotros no estudiamos la palabra de Dios y digerimos eso, entonces es que con esta pandemia tuve que a diestra y siniestra se están yendo al mundo, porque lo que estaba manteniendo era una palabra de un profeta que vino de momento, era una palabra de alguien que le dijo y no la palabra de Dios real. Entonces es un peligro mortal, es un peligro mortal. De hecho, la Biblia dice que en los posteriores días, teniendo comezón de oír, se van a reunir, oye, y van a escuchar personas que van a hablar de acuerdo a la concupiscencia de ellos. No, mi hija, ese hombre te está trayendo problemas. Dios me dice que te busque otro, porque lo bueno es que Dios tiene para ti. Entonces, toda esta problemática, mis queridos hermanos, por no primeramente buscar fundamento en la palabra escrita. Y no es tremendo. Antes el profeta decía, así dice el Señor. Ahora es, yo te profetizo, yo decreto, yo declaro. Entonces va el yo antes. Declaro, de oran, de codetel. Entonces, yo te bendigo. Es como en estos días me llamó un hermano. Bueno, yo a mí, eso de que de saludar bendiciones, yo tengo mi opinión con respecto a eso. Yo soy en eso tradicional. Dios le bendiga. Hay que poner el Dios, no, el Dios. Claro. Y como decía Bruno, tú ves que la campaña, si tú te pones a ver las campañas de Gigi Ávila, siempre decía Cristo sana, Cristo salva, Cristo bautiza con Espíritu Santo y fuego. Hoy en día tenemos otra perspectiva. Aparte, los predicadores cobran. Entonces, yo a veces cuando yo he llamado a alguno, me dicen, no son tantos por noche. Yo le digo, bueno, como usted cobra, yo tengo par de cojos, par de mancos, y tengo par de tullillos, entonces me tiene que sanarlo. Cuando no entendemos que todo opera aquí en la soberanía de Dios. Eso es tremendo.